Son las 3 de la madrugada. Te levantas a tomar un vaso de agua, descalza sobre el piso frío de la cocina y prendes la luz. Por medio segundo, antes de que tus ojos se acostumbren, ves algo moverse. Luego otra cosa. Luego una tercera, que desaparece debajo del tostador tan rápido que te preguntas si de verdad la viste. Te quedas ahí, parada con el vaso en la mano, el corazón latiendo un poco más fuerte de lo normal para las 3 de la mañana, pensando lo mismo que piensa todo el mundo en ese momento. No puede ser si limpié anoche. Lo que no sabes es que esas 3 cucarachas que acabas de ver correr no son casi nada, son la espuma. Debajo, detrás de tu pared, bajo tu mesada, hay cientos que jamás vas a ver con tus propios ojos. Y una sola hembra entre ellas puede ser responsable de decenas de miles de crías en un solo año. Hoy te voy a mostrar cómo se acaba con esto de una vez por todas, por menos de $1, sin un solo veneno químico en tu cocina. Dale like si te sirvió. Suscríbete si quieres el que sigue. Me llaman Doña Rosa. Vengo de una familia de rancheros y molineros del interior, gente que mantuvo sus trojes y sus despensas limpias, por generaciones sin necesidad de llamar jamás a un fumigador. Mi abuela, que en paz descanse, tenía una casa donde uno podía comer del suelo, como decíamos antes, y sin embargo, nunca en su vida compró una sola lata de insecticida. Ella tenía otra cosa, un polvo blanco, fino como harina, que guardaba en un frasco de vidrio viejo en la alacena más alta y que sacaba 2 veces al año para espolvorear un poquito a lo largo de los zócalos. Lo que les voy a enseñar hoy es exactamente lo que ella me enseñó a mí, hace más de 40 años, en una cocina que olía a pan recién horneado y que jamás en toda mi infancia conoció una sola cucaracha. Me acuerdo del día exacto en que me lo mostró. Yo tenía 8 años, era verano, y un vecino, don Refugio, había venido a quejarse con mi abuela de que su bodega estaba infestada a pesar de las 3 latas de insecticida que había comprado en la ferretería del pueblo. Mi abuela lo escuchó sin decir una palabra. Fue a buscar su frasco de vidrio en la alacena. Se echó un poco en la palma de la mano y le dijo: Refugio, tú matas lo que ves, yo mato lo que tú no ves. Él se rió. 3 semanas después volvió a tocar nuestra puerta para preguntarle dónde compraba ese polvo. Ella nunca se lo explicó con palabras técnicas, pero yo, 50 años después, sí les puedo explicar con exactitud por qué funciona y por qué lo que te venden en la farmacia desde hace décadas no funciona de la misma manera. Antes de seguir, tienen que entender qué es en realidad una cucaracha, porque la mayoría de la gente se equivoca por completo en esto. La cucaracha alemana, la que se encuentra en casi todas las cocinas infestadas de América Latina, no vive afuera, no puede. El frío la mata en cuestión de horas, incluso en verano. Nació dentro de tu casa. Sus padres nacieron dentro de tu casa y va a morir dentro de tu casa, en una pared, bajo un fregadero, detrás de un refrigerador, a pocos centímetros de donde preparas la comida de tus hijos. Carga sus huevos en una pequeña cápsula café, una oteca, que probablemente ya viste alguna vez sin saber qué era, metida en la esquina de una alacena o bajo el borde de un cajón. Cada cápsula contiene entre 30 y 50 crías. Una hembra puede producir una nueva cada 3 semanas durante toda su vida adulta. Hagan la cuenta ustedes mismos. 5 cucarachas visibles una noche en tu cocina nunca son 5 cucarachas. Son 5 individuos lo bastante hambrientos o lo bastante apretados como para haber arriesgado salir a la luz. Detrás de ellas, en la oscuridad de las paredes, hay cientos que ni siquiera se movieron. Por esa misma razón,
La lata de insecticida que compraste el año pasado no resolvió nada. Y la que vayas a comprar el mes que viene tampoco va a resolver nada. Mataste a las 3 o 4 que veías. Sentiste que habías ganado la batalla. Y 3 semanas después todo volvió. A veces peor que antes. Peor todavía. Las sobrevivientes, las que tuvieron la suerte de no ser rociadas, aprendieron a evitar el lugar donde fumigaste. Y son justamente esas las que se siguen reproduciendo. No se puede ganar esta guerra matando lo que se ve. Hay que llegar a lo que no se ve. Y para eso hay que pensar como pensaba mi abuela, no como piensa la propaganda de la televisión. Primero hay que saber dónde viven, porque sin eso nada de lo que les voy a mostrar va a servir de nada. Una cucaracha busca 3 cosas, siempre las mismas: calor, humedad y un lugar donde su lomo y su panza toquen una superficie al mismo tiempo. Por eso les encantan las grietas, de apenas unos milímetros. Una cucaracha a la vista, en plena luz, en medio de un cuarto, es una cucaracha nerviosa, una cucaracha en peligro, una cucaracha metida detrás del motor de tu refrigerador, en lo oscuro, calientita, es una cucaracha feliz. Así que fíjense en los lugares calientes, oscuros y húmedos de su cocina, porque son exactamente los mismos en todas las casas del mundo, ya sea que vivan en Guadalajara, en Buenos Aires o en Bogotá. El compartimento del motor abajo del refrigerador, que funciona día y noche y que guarda un charquito de agua de condensación permanente. Debajo del fregadero, donde los tubos atraviesan la pared, donde la madera casi siempre está un poco húmeda por una fuga mínima que nadie ha reparado, porque nadie la ha buscado de verdad. Las bisagras de las alacenas, las grietas detrás del lavavajillas, la juntura donde la barra de la cocina se une con la pared. Si tienen una infestación seria, jalen el refrigerador esta misma noche y miren atrás con una linterna. Les advierto, es posible que no les guste lo que van a encontrar, pero es mejor saberlo. Antes de poner un solo gramo de polvo, hay que hacer un trabajo que la mayoría de la gente ignora por completo, y es precisamente ese trabajo el que marca la diferencia entre un método que funciona de verdad y un método que fracasa a las 3 semanas. Una cucaracha come lo que ustedes dejan atrás. Si su cocina le ofrece 1000 comidas gratis, migajas en el tostador, grasa pegada detrás de la estufa, una gota de miel pegajosa bajo el frasco, su trampa jamás va a poder competir con un buffet gratuito y permanente. ¿Por qué se va a arriesgar una cucaracha a comer el cebo si hay un festín a 3 centímetros que no le cuesta ningún esfuerzo? Hay que quitar todas las comidas gratis, absolutamente todas, antes de siquiera pensar en el polvo. Saquen la estufa y limpien la grasa del piso y de la pared detrás de ella. Se van a sorprender de lo que se ha acumulado ahí en años. Vacíen las migajas del tostador, dándole vuelta directamente sobre el bote de basura. Pongan la harina, el azúcar, los cereales, las galletas, el arroz, todo lo que venga en cartón o en papel, en frascos de vidrio bien cerrados, porque una cucaracha atraviesa el cartón en cuestión de horas, pero jamás el vidrio. No dejen trastes sucios en el fregadero de un día para otro. No dejen el plato del perro o del gato afuera toda la noche. Saquen la basura cada noche y mantengan la tapa bien cerrada. Reparen la fuga bajo el fregadero, por mínima que sea, porque una cucaracha sobrevive un mes entero sin comida, pero apenas una semana sin una sola gota de agua. Una vez que hayan hecho todo esto, en serio y no a medias, su cocina casi no ofrece nada de comer ni de beber. Y es justo en ese momento cuando el cebo que les voy a mostrar se convierte literalmente en la comida más interesante de toda la casa.
Ahora sí, la solución, la que casi no cuesta nada y que no es un veneno en el sentido en que ustedes lo entienden normalmente. Se llama tierra de diatomeas. Mi abuela, ella, simplemente le decía el polvo blanco, sin más ceremonia. Es un polvo completamente natural, hecho de los esqueletos fosilizados de unas algas microscópicas llamadas diatomeas, que vivían hace millones de años en lagos y mares que hoy están secos. Al tacto es suave como harina de trigo, pero vista al microscopio, cada partícula parece un pedazo de vidrio roto, con bordes filosos invisibles a simple vista. No es un veneno en el sentido químico de la palabra. No se ingiere como un cebo, no se inhala en los pulmones del insecto para envenenarlo por dentro con alguna sustancia activa. Actúa de manera puramente física y mecánica. Cuando el insecto camina sobre el polvo, las partículas abrasivas rompen la delgada capa cerosa que cubre su caparazón y que normalmente le impide perder agua. Sin esa protección natural, el agua que tiene dentro del cuerpo simplemente se evapora al aire y muere deshidratada en cuestión de días. Nada de moléculas tóxicas, nada de gases, nada de compuestos químicos sintéticos, solamente la física más elemental del mundo, la que uno aprende en la primaria. Esto es importante y quiero ser honesta con ustedes al respecto, exactamente como lo sería con mis propios nietos. Compren únicamente la tierra de diatomeas de grado alimenticio, la que se vende en farmacias, viveros o tlapalerías especializadas. Existe otra versión, la que se usa para filtrar el agua de las albercas, que pasó por un tratamiento a muy alta temperatura y que sí resulta peligrosa de respirar a largo plazo. Esa no es la que necesitan, y el vendedor debería poder confirmárselo sin dudar. La versión buena, la de grado alimenticio, cuesta entre 50 y 80 pesos el kilo, más o menos, dependiendo de dónde vivan, y un solo kilo, con el método que les voy a mostrar en un momento, puede tratar una cocina entera durante meses, a veces hasta un año completo. Considerando los pocos gramos que en realidad se usan en cada aplicación, hablamos literalmente del equivalente a $1, tal vez 2, para resolver un problema que le costaría a un fumigador profesional varios cientos de pesos, sin contar las visitas de seguimiento que después les va a querer vender. Suscríbete. El siguiente puede ahorrarte más que este. Aquí les explico cómo se aplica. Y aquí es donde la mayoría de la gente también se equivoca, incluso los que ya han oído hablar de este polvo. No se echa un montoncito visible de polvo en una esquina. Una cucaracha, como cualquier animal medianamente listo, simplemente va a rodear un montoncito que puede ver y oler con sus antenas. Lo que se necesita es un polvo ligero, casi invisible a la vista, soplado dentro de las grietas y las fisuras, ahí donde el insecto no tiene ninguna razón para desconfiar, porque no ve nada raro en su camino habitual. Mi abuela usaba una lata vieja de talco vacía, con un agujerito hecho con un clavo caliente en la tapa, que sacudía suavemente a lo largo de los zócalos, en las bisagras de las alacenas, detrás del refrigerador, bajo el fregadero. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo con una botellita de plástico reciclada a la que le perforen la tapa, o con lo que se conoce como un espolvoreador de mano, que se consigue por unos cuantos pesos en cualquier vivero o ferretería. La idea principal es una capa tan fina que casi ni se nota, como una simple mancha de polvo, pero que la cucaracha tenga que atravesar obligatoriamente al caminar por lo que los especialistas llaman su autopista, es decir, su ruta habitual entre su escondite y la comida. Y aquí está la razón por la que este método triunfa,
donde el veneno tradicional fracasa sistemáticamente al cabo de unos meses. Y quizás esta sea la parte más importante de todo este video, la que les pido que recuerden, aunque se les olvide todo lo demás. La tierra de diatomeas, a diferencia de un insecticida químico sintético, jamás puede generar resistencia en la población de cucarachas. Una cucaracha puede, con el paso de las generaciones y a fuerza de sobrevivir a las mismas moléculas repetidas, desarrollar una tolerancia genética a un producto químico. Exactamente igual que una bacteria, termina desarrollando resistencia a un antibiótico que se usa demasiado seguido, pero no se desarrolla resistencia genética a la deshidratación. Es una ley física universal, no una batalla química que se pueda terminar perdiendo. Mientras el polvo se mantenga seco, resguardado dentro de una pared, detrás de un mueble, bajo un fregadero, sigue matando durante meses, a veces años enteros, sin perder nunca su efectividad, a diferencia de un aerosol que pierde fuerza en cuanto se expone al aire y a la luz. Mi abuela le echaba una pizca 2 veces al año, una en primavera y otra en otoño, y eso era absolutamente todo lo que hacía falta para mantener su cocina en silencio por las noches durante más de 50 años, sin gastar nunca un peso de más. Tengo que detenerme un momento aquí, porque tengo nietos que pasan las vacaciones en mi casa cada año, y me tomo este asunto muy en serio. La tierra de diatomeas de grado alimenticio es muy poco tóxica comparada con cualquier insecticida en aerosol de los que se venden en el supermercado, pero tampoco es un juguete que se deja tirado por ahí. No se respira a propósito en grandes cantidades y no se deja en un lugar donde un niño chiquito o un gato curioso la puedan lamer directamente de un plato abierto. Se aplica en las grietas, detrás de los muebles pesados, en las zonas que los niños no tocan en un día normal. Usen guantes sencillos para aplicarla. Eviten respirar la nube mientras la soplan. Y si tienen alguna duda, hagan la operación mientras los pequeños están en la escuela o de paseo. Es un método suave comparado con un veneno químico, pero suave no quiere decir que se use sin pensar. Ahora quiero tomarme un momento, porque esta es la parte que creo que más importa en toda esta historia, y es la razón por la cual casi nadie les ha hablado de este polvo blanco antes de hoy, a pesar de que existe y se conoce desde hace más de un siglo. Piensen con seriedad quién gana dinero cuando ustedes tienen cucarachas en casa. La empresa fumigadora gana dinero y gana más cuando el problema nunca desaparece del todo. Una sola visita que resolviera su problema para siempre es un cliente que solo se ve una vez en la vida. Un contrato mensual o trimestral es un cliente fiel durante años, a veces durante décadas. No digo que toda esta gente sea deshonesta. La mayoría ejerce un oficio difícil con mucha seriedad y profesionalismo. Pero el modelo de negocio completo de esta industria se sostiene sobre la recurrencia del problema, y la recurrencia necesita, estructuralmente, que el problema regrese una y otra vez, porque de lo contrario, todo el negocio se derrumba. Los fabricantes de aerosoles químicos también ganan dinero, y de forma todavía más directa. Cada lata que compran en el supermercado mata a las pocas cucarachas visibles esa noche y entrena a todas las demás para evitar ese lugar exacto durante los meses siguientes. Entonces, vuelven a comprar otra lata y luego otra, y las sobrevivientes, las que precisamente resistieron el producto la primera vez, son las que se reproducen con más éxito. Año tras año, el producto se vuelve un poco menos efectivo contra la población local de cucarachas y ustedes compran un poco más para compensar.
Es una verdadera cinta transportadora económica. Y son ustedes, sin quererlo, quienes llevan años corriendo encima de ella. Y aquí está algo todavía más profundo, algo que mi abuela nunca hubiera puesto en estas palabras técnicas, pero que entendía perfectamente con las manos y con sus costumbres de todos los días. Un problema de cucarachas casi nunca es, en el fondo, un problema de insectos. Es un problema de migajas que se quedan tiradas, de grasa que se acumula, de agua que se estanca en algún lado y de grietas que nunca se sellan. La industria química vende una respuesta en aerosol, rápida y espectacular, a lo que en realidad es un problema de hábitos cotidianos, lento y silencioso. Y sencillamente no hay dinero que ganar vendiendo una suscripción mensual para enseñarle a la gente a limpiar bien detrás de su estufa 2 veces al año. Nosotros nunca necesitamos un fumigador, porque nunca dejábamos la comida a la vista. Manteníamos limpios los rincones escondidos, aunque nadie viniera a inspeccionarlos. Reparábamos las fugas apenas las encontrábamos, y cuando alguna cucaracha entraba de todos modos por una ventana abierta o en una bolsa del mandado, le poníamos un poco de ese polvo blanco en el lugar correcto y la dejábamos morir de sed tranquilamente en la oscuridad, sola, sin envenenar jamás el aire que respiraban mis hijos mientras dormían. Algunos se preguntarán si este polvo realmente basta en los casos más graves, esos donde la infestación lleva años y las cucarachas se ven incluso en pleno día. La respuesta honesta es que sí, siempre y cuando combinen con rigor los 3 pasos de los que acabo de hablar: la limpieza completa, la eliminación del agua estancada y la aplicación regular del polvo en todas las grietas que encuentren, no solo en 1 o 2. Otros me preguntan si el polvo también funciona contra las hormigas o contra las chinches. El mecanismo físico es exactamente el mismo: la deshidratación por abrasión del caparazón, y los resultados son igual de buenos, con la misma paciencia necesaria de 2 a 3 semanas. Entonces, esto es lo que les propongo hacer, esta misma noche, no dentro de un mes cuando tal vez se acuerden. Apaguen la luz de su cocina, esperen 2 minutos completos en la oscuridad sin moverse, y luego enciéndanla de golpe. Fíjense bien dónde corren, justo ahí es donde viven, memoricen esos lugares. Mañana por la mañana, jalen el refrigerador, saquen la estufa de la pared, busquen las cápsulas cafés en las esquinas y las manchitas oscuras que parecen pimienta molida regada. Esos son sus excrementos y les indican con precisión por dónde pasa su autopista diaria. Limpien cada superficie escondida con cuidado. Pasen sus reservas secas a frascos de vidrio bien cerrados. Reparen la más mínima fuga de agua que encuentren. Después compren su kilo de tierra de diatomeas de grado alimenticio por unos cuantos pesos y soplen una capa fina, casi invisible en cada grieta, cada bisagra, cada rincón donde hayan encontrado rastros. No hagan un montoncito visible, eso no sirve absolutamente de nada. Una capa fina, eso es todo lo que hace falta, nada más. Y después ármense de paciencia. No van a ver un milagro en una sola noche, nadie lo ve, pero en una semana va a haber visiblemente menos. En 2 semanas todavía menos que antes. En un mes, si hicieron la limpieza y el polvo juntos, en serio y sin atajos, su cocina va a estar en silencio por las noches. Y no van a haber gastado más de un par de dólares para lograrlo, contra cientos de pesos de un contrato de fumigación que ni siquiera garantiza un resultado definitivo. Cuéntenme en los comentarios qué encontraron detrás de su refrigerador mañana. Los leo todos con atención y de verdad creo que a algunos les va a sorprender, incluso les va a sacudir un poco.
lo que van a descubrir ahí abajo después de años sin mirar. Cuéntenme también la edad aproximada de su casa y en qué región viven. Siempre me interesa ver si las casas viejas tienen los mismos problemas que las construcciones nuevas. La próxima vez les voy a mostrar lo que mi abuela metía discretamente al fondo de cada frasco de harina para que jamás le entrara una palomilla ni un gorgojo. Incluso después de todo un verano húmedo sin un refrigerador decente en su bodega. No van a creer lo sencillo que es. Casi da risa de lo simple que resulta. Mientras tanto, mantengan limpios sus rincones, reparen lo que gotea sin esperar y recuerden siempre esto: la gente que llevaba una casa con sus propias manos antes que nosotros sabía cosas que apenas estamos empezando a redescubrir. Más videos en pantalla ahora. Suscríbete para no perderte el que sigue.